Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. Nosotros somos el equipo número 1 que está conformado por su servidor Alessandro Eli Robles Vázquez, Odalis García, Yadani Figueroa, Kevin Ramírez, Silvano Sánchez. y el tema que les platicaremos hoy es Desarrollo perceptivo motor. y la estructuración del esquema e imagen corporal. Muy bien, comencemos con el video. Hola a todos, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema de esquema corporal, pero antes de nada les voy a dar un pequeño concepto sobre qué es el esquema corporal, ya que es la representación mental y estructural que una persona tiene de su propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento. Esta representación incluye la percepción de las distintas partes del cuerpo, su posición en el espacio, su relación entre ellas y su capacidad de movimiento. Cada una de estas interpretaciones es muy importante, ya que esto es lo que conforma nuestro cuerpo. Bueno, una vez ya teniendo una pequeña definición o concepto de lo que es el esquema corporal, en estos momentos les voy a decir los componentes que conforman el esquema corporal. Existen 4 componentes. El primero de ellos es conocimiento de las partes del cuerpo. Dentro del conocimiento de las partes del cuerpo se le reconoce como la habilidad de identificar y distinguir las partes del cuerpo que conforman, como la cabeza, brazos, piernas, manos, etc. Este conocimiento permite a las personas coordinar movimientos de manera más eficaz, ya que esto nos permite hacer muchas cosas más fáciles y de manera más sencilla. El otro elemento o componente es la orientación espacial, ya que esta permite a la persona entender su posición en el espacio y en la relación con objetos y personas que lo rodean. Esta orientación es clave para moverse de manera más segura y efectiva en el entorno en que se encuentran las personas. El otro componente es lateralidad. Es el reconocimiento de los lados izquierdo y derecho del cuerpo y la capacidad para diferenciarlos. La lateralidad se desarrolla a partir de los 5 años y es crucial para habilidades como escribir, lanzar una pelota o practicar algún deporte, ya que en esta edad se manifiesta dicha habilidad. Y por último, el equilibrio y control postural es una habilidad para mantener una postura estable y equilibrada. El equilibrio es fundamental para poder caminar, correr y realizar movimientos de forma fluida y coordinada, ya que sin esto no podríamos ni siquiera poder caminar. Desarrollo perceptivo motor. Se refiere al proceso mediante el cual una persona mejora su habilidad para interpretar estímulos sensoriales y coordinar movimientos físicos en respuesta a estos estímulos. Este desarrollo es esencial para llevar a cabo actividades que requieran precisión y coordinación y es especialmente relevante durante la infancia, aunque sigue perfeccionándose a lo largo de la vida. El desarrollo perceptivo motor abarca varias claves, como por ejemplo coordinación motriz fina y gruesa. En esta área mejora la capacidad para realizar tantos movimientos amplios y fuertes como movimientos detallados y precisos. En percepción espacial, este ayuda a entender la posición del cuerpo en relación con el entorno y a juzgar distancia. En la coordinación bilateral, se dice que es la habilidad de coordinar ambos lados del cuerpo, tanto izquierdo como derecho, en actividades que se requieren sinergia entre ambos. La percepción temporal incluye la capacidad para percibir y responder al ritmo y al tiempo, fundamental en actividades como bailar o practicar deportes. Siguiendo con la segunda pregunta, ¿cuáles son las características que favorecen la formación perceptivo-motriz en los niños, niñas y adolescentes?
Algunas de las características que favorecen la formación perceptivo-motriz en los niños, niñas y adolescentes son la conciencia espacial, la conciencia corporal, y la conciencia temporal y el conocimiento del entorno físico. La conciencia espacial se refiere a la estimulación motora que parte del esquema corporal. Un ejemplo, armar rompecabezas, jugar al ajedrez. La conciencia corporal es la capacidad de controlar el cuerpo y desarrollar movimientos coordinados, como ejemplo, actividad con música, ejercicios de equilibrio, caminar hacia atrás. La conciencia temporal, también conocida como competente, es importante para el esquema corporal, como ejemplo, bailar al ritmo de la música o bien indicar que solo mueve una parte del cuerpo. Capacidad de ubicarse en el tiempo y análisis de los tiempos de participación y pausas en alguna actividad. El conocimiento del entorno físico es la disposición de las actividades en el espacio, la orientación de las actividades hacia un objetivo, el tipo de materiales e implementos utilizados con recursos. Siguiendo con la segunda pregunta. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Kevin y les voy a hablar sobre cómo se relaciona la estructuración del esquema corporal y la imagen corporal desde el enfoque dinámico integral. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el esquema corporal? Se dice que el esquema corporal es el conocimiento que adquirimos en la infancia de nuestro propio cuerpo, tanto en estado estático como en movimiento. La conciencia que tenemos de las diferentes partes que lo constituyen y su relación entre ellas. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que es más o menos el cómo nosotros sabemos las cosas que podemos realizar con nuestro propio cuerpo, tanto movimientos como también saber el entorno en el que nos encontramos. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Kevin y les voy a hablar sobre cómo se relaciona la estructuración del esquema corporal y la imagen corporal desde el enfoque dinámico integral. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el esquema corporal? Se dice que el esquema corporal es el conocimiento que adquirimos en la infancia de nuestro propio cuerpo, tanto en estado estático como en movimiento. La conciencia que tenemos de las diferentes partes que lo constituyen y su relación entre ellas. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que es más o menos el cómo nosotros sabemos las cosas que podemos realizar con nuestro propio cuerpo, tanto movimientos como también saber el entorno en el que nos encontramos. Bueno, ¿y por qué es tan importante el esquema corporal? Bueno, el esquema corporal va más allá de las sensaciones internas del cuerpo, de cómo respondemos a ellas y de construir lo que nos permite localizar los límites de nuestro propio cuerpo, ya que nos dice que la manera de acceder al mundo que nos rodea, incluyendo a nosotros y los objetos y a nosotros mismos, depende de cómo hayamos adquirido el esquema corporal. Muy bien, y ahora les explicaré qué es la imagen corporal. Bueno, la imagen corporal es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo, tanto en tamaño, tipo y forma, y el cómo nos sentimos respecto a él, cómo lo evaluamos y las decisiones que tomamos respecto igualmente sobre él. Dice que no solo es lo que vemos y pensamos cuando nos miramos al espejo, sino también cómo nos imaginamos que nos ven otras personas. Las creencias, percepciones y sentimientos de una persona respecto a su cuerpo tienen más probabilidad de determinar su imagen corporal que sus características físicas reales.
¿Qué es lo que influye en esta percepción de la imagen sobre los demás, pues nosotros mismos? Dicen que es el contexto cultural en el que podemos vivir, la pubertad y los cambios físicos que llegamos a tener, las experiencias personales vividas o incluso el estado emocional y autoestima pueden ser parte de una imagen corporal. ¿Cómo se relaciona la estructuración del esquema corporal y la imagen corporal desde el enfoque dinámico integral? Se dice que están interrelacionadas en la motricidad. Ambas cambian con la experiencia y la actividad física para desarrollar ideas desde la formación perceptivo-motriz, y un educador físico debe considerar la interrelación de percepción y motricidad, adaptar actividades a nivel de desarrollo motor, proporcionar práctica y repetición y dar feedbacks constructivos. Bueno, ¿y por qué es tan importante el esquema corporal? Bueno, el esquema corporal va más allá de las sensaciones internas del cuerpo, de cómo respondemos a ellas y de construir lo que nos permite localizar los límites de nuestro propio cuerpo, ya que nos dice que la manera de acceder al mundo que nos rodea, incluyendo a nosotros y los objetos y a nosotros mismos, depende de cómo hayamos adquirido el esquema corporal. Muy bien, y ahora les explicaré qué es la imagen corporal. Bueno, la imagen corporal es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo, tanto en tamaño, tipo y forma, y el cómo nos sentimos respecto a él, cómo lo evaluamos y las decisiones que tomamos respecto igualmente sobre él. Dice que no solo es lo que vemos y pensamos cuando nos miramos al espejo, sino también cómo nos imaginamos que nos ven otras personas. Las creencias, percepciones y sentimientos de una persona respecto a su cuerpo tienen más probabilidad de determinar su imagen corporal que sus características físicas reales. ¿Qué es lo que influye en esta percepción de la imagen sobre los demás, pues nosotros mismos? Dicen que es el contexto cultural en el que podemos vivir, la pubertad y los cambios físicos que llegamos a tener, las experiencias personales vividas o incluso el estado emocional y autoestima pueden ser parte de una imagen corporal. ¿Cómo se relaciona la estructuración del esquema corporal y la imagen corporal desde el enfoque dinámico integral? Se dice que están interrelacionadas en la motricidad. Ambas cambian con la experiencia y la actividad física para desarrollar ideas desde la formación perceptivo-motriz, y un educador físico debe considerar la interrelación de percepción y motricidad, adaptar actividades a nivel de desarrollo motor, proporcionar práctica y repetición y dar feedbacks constructivos. Perceptivo-motriz. Las capacidades perceptivo-motrices permiten a los alumnos realizar un reconocimiento de sí por el tipo de acciones que son capaces de hacer en el entorno espacio-temporal, por la manipulación y manejo de objetos e implementos, y de manera central por la construcción de la imagen corporal. Estas capacidades remiten a estímulos, a partir de los cuales se adoptan distintas posturas que guarda el cuerpo y los estados de tensión, relajación, además de favorecer el equilibrio. Estimular y consolidar estas capacidades permite a los alumnos que se reconozcan, se relacionen de mejor manera con los demás y sean capaces de conquistar el espacio inmediato. Castañer y Camerino definen las capacidades perceptivo-motrices como el conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema nervioso. Establecen que las capacidades perceptivo-motrices básicas son la corporalidad o esquema corporal, la espacialidad,
la temporalidad. De la combinación de estas, denominadas básicas, surgen otras intermedias como son la lateralidad, el ritmo, la estructuración espacio-temporal, con lo cual se logra el desarrollo de el equilibrio y la coordinación. Esquema e imagen corporal. Esquema corporal, según Parlevas, es la práctica pedagógica que se apoya en el conocimiento científico, con un enfoque centrado en el movimiento y la interacción. Se manejan dos prácticas, la práctica sociomotriz y la práctica psicomotriz, donde intervienen acciones motrices, por ejemplo, deporte, ejercicios gimnásticos, juegos, danzas, expresión corporal y juegos tradicionales. Estos ejemplos de acciones motrices nos ayudarán a desarrollar las capacidades perceptivo-motrices relacionadas al esquema corporal. El esquema corporal se consolida finalizando la etapa de educación preescolar y al principio de la educación primaria. Las capacidades perceptivo-motrices ligadas al esquema corporal pueden ser la relajación, la respiración, la lateralidad, la coordinación y el equilibrio. Se deben trabajar sobre todo en la etapa preescolar a través de prácticas psicomotrices. En primaria no se debe dejar de lado estas prácticas, ya que es el periodo definitivo donde se consolida el esquema corporal. Podemos distinguir 3 etapas de la elaboración del esquema corporal. Etapa del cuerpo vivido hasta los 3 años. Etapa de la discriminación perceptiva de 3 a 7 años. Etapa del cuerpo representado en movimiento de 7 a 12 años. Etapa del cuerpo vivido. En esta etapa tenemos que conseguir que el niño descubra su propio cuerpo y que conozca sus limitaciones con respecto al resto de objetos y personas. El niño se mueve por satisfacción y no por lo que necesita hacer. Al finalizar esta etapa, el niño ya tiene conciencia de su propio cuerpo y también se instaura la marcha y el lenguaje. De la discriminación perceptiva se da entre los 3 y los 7 años. Es una etapa en la que se da un mayor campo de exploración y de experiencias. Es necesario tener un punto de referencia. El niño no necesita a alguien a su lado que le diga que va a pasear, que va a jugar. Diferencia mejor su cuerpo en el entorno, ya que no se siente cohibido. Sabe cómo afrontar su presencia en la calle y sus actuaciones, es decir, que es mucho más libre, presenta un mayor dominio del espacio, de su orientación en él y en el tiempo. Se afirma la lateralidad y el niño es mucho más firme a la hora de actuar. Hacia el final de la etapa, el niño es capaz de dirigir su atención sobre la totalidad y sobre los segmentos de su cuerpo. Etapa del cuerpo representado en movimiento que abarca de 7 a 12 años. En esta etapa el niño no depende de nadie para realizar cualquier actividad, ya que el esquema corporal está bastante relacionado a las actividades escolares. Un esquema corporal controlado favorece el aprendizaje en la lectura, la grafía y los cálculos. El niño consigue la representación mental de su cuerpo en movimiento, permitiéndole una mayor conciencia de su motricidad, dando por hecho que domina su cuerpo y dispone de una gran independencia de sus acciones. La importancia de la correcta asimilación del esquema corporal queda confirmada. Un esquema corporal borroso o mal estructurado implica deficiencias en la relación sujeto-medio, deficiencias que pueden traducirse en los planos. El primer plano es el plano de la percepción. El cuerpo es la base de nuestra relación con el entorno. Un esquema corporal bien desarrollado permite una mejor orientación y facilita el aprendizaje del niño. En el segundo plano, el plano motor, un esquema corporal deficiente puede causar problemas de coordinación y torpeza motora que afectan en gran etapa del cuerpo representado en movimiento de 7 a 12 años.
En el plano afectivo, la noción del esquema corporal se rige también por los estados emocionales del pequeño y como consecuencia de sus experiencias vividas. No es difícil comprender cómo un niño con desajustes en su esquema corporal y como consecuencia un fallo de un buen desarrollo perceptivo y coordinativo podrá tener dificultades para relacionarse, falta de autoestima, inseguridades, etc. Etapa metodológicos que debe considerar un educador físico para desarrollar ideas relacionadas con la práctica de la formación perceptivo-motriz. 1. Evaluación de habilidades motoras y perceptivas. Es esencial realizar una evaluación inicial para conocer el nivel de desarrollo perceptivo-motriz de los estudiantes. Esto permite adaptar las actividades a sus necesidades y capacidades individuales. 2. Progresión y secuenciación. La progresión gradual es fundamental. Las actividades deben ir de tareas simples a complejas, aumentando la dificultad conforme los estudiantes avanzan en habilidades motoras. 3. Enfoque multisensorial. Incorporar estímulos auditivos, visuales y táctiles ayuda a que los estudiantes desarrollen un sentido más integral del movimiento. Esto también permite abordar distintas modalidades de aprendizaje. 4. Variabilidad de estímulos y contextos. Cambiar el entorno, los materiales y los tipos de actividades ayuda a mejorar la adaptabilidad motriz y a que los estudiantes respondan de forma flexible a diferentes estímulos. 5. Énfasis en la coordinación y equilibrio. Estas capacidades son clave en el desarrollo perceptivo-motriz. Actividades de equilibrio, coordinación óculo-manual y óculo-pédica deben ser frecuentes.